Hola muchachos, ¿qué tal todo? En este video vamos a seguir viendo el tema de parametrizar nuestras familias y vamos a seguir, por ejemplo, ahora con otros tipos de extrusiones, extrusiones circulares y triangulares. Por ejemplo, vamos a tratar lo que son los radios de cada uno, pudiéndole cambiar a cada círculo que yo cree, pudiéndole cambiar también, por ejemplo, seguir viendo los parámetros de visibilidad, que por ejemplo, si yo quiero crear un triángulo donde yo le pueda colocar los ángulos a cada uno y con eso me cambia la forma, vamos a verlo, vamos a ver muchas otras formas de colocar parámetros, ¿listo? Ya con otra manera diferente, ya que el rectángulo pues es la más conocida, pero yo puedo crear parámetros en cualquier forma que yo haya creado para mi familia. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, en el video pasado ya vimos cómo parametrizar una extrusión con un rectángulo. Ahora vamos a ver otras diferentes formas de extrusiones, en sí un círculo y un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es ir al plano de planta del nivel de referencia. Aquí vamos a seleccionar crear una extrusión y seleccionemos un círculo. Vamos a crearlo un poco separado de nuestro rectángulo, ¿listo? Entonces voy a hacerlo de esta manera, de cualquier radio que yo quiera. ¿Cómo parametrizo un círculo, muchachos? Voy a darle dos veces escape. Cuando yo creo cualquier extrusión, cualquier forma en Revit, Revit siempre me da algunas cotas cuando yo lo selecciono. En el caso de los círculos me da el radio. Este radio es el que nosotros por lo general parametrizamos en un círculo, o el radio o el diámetro. ¿Cómo hacemos para parametrizar esto? Simplemente seleccionamos esta opción acá que me dice hacer esta cota temporal una cota permanente. Yo la selecciono y se crea la cota. Al yo deseleccionar mi círculo, sigo observando mi cota. ¿Y qué hay que hacer? Pues parametrizarlo, como hicimos en el video pasado. Entonces selecciono mi cota igualmente, le digo acá que me cree un parámetro. En este caso va a hacerlo de ejemplar y le digo que sea radio del círculo. De la siguiente manera. ¿Listo? Y le doy acá en finalizar. Y aquí está mi extrusión. Yo la cargo al proyecto de la siguiente manera. Y ahora cada una de las familias que yo había creado pues va a tener mi extrusión del círculo. Y al yo moverle mi radio, pues esta se va a seguir modificando dependiendo de la longitud que yo le coloque. Ahora muchachos, por ejemplo, vamos a hacer que este círculo, vamos a moverlo un poco por ejemplo a ese sector, yo pueda referenciarle distancias dependiendo de estos ejes. Listo, de los ejes centrales, de los planos de referencia centrales de mi familia. Que yo le pueda decir, no, tienes que ir 7 metros más allá, 5 metros más acá. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hay que hacer, como ya hemos visto en las familias, es crear planos de referencia. Entonces voy a crear mis planos de referencia. Vamos a hacerlos un poco lejos del círculo, no tienen que quedar en el mismo sector. Por ejemplo, en esta manera. Sí tienen que cortarse los dos, ¿listo? Y le doy dos veces escape. Y ahora voy a crear las cotas donde voy a crear los parámetros. Entonces voy a la ficha de anotar, cota alineada, mi plano de referencia central al plano de referencia que creé. Y lo mismo, pero ahora en la dirección de abajo hacia arriba. Le doy dos veces escape y parametrizo cada una de las cotas que creé. Entonces selecciono cada cota, en mi caso voy a colocar estos parámetros de ejemplar y le digo por ejemplo a esta que sea distancia X. Y selecciono la otra cota, parametrizar y por ejemplo le digo que sea también de ejemplar y le digo que ahora sea la distancia Y de la siguiente manera. Y le doy en mover los parámetros. Si yo le digo a este parámetro ahora que sea 6 metros, vemos que mi plano de referencia se mueve. Por defecto se puso mi extrusión del círculo, listo, sí, a todos los planos de referencia sin yo ya haberlo hecho, ¿no? Porque yo no he hecho absolutamente nada para atarlos. Pero ya Revit por defecto pues entiende que eso es lo que quiere hacer y ayuda un poco. Igualmente pues el círculo lo que sí hay que hacer es centralizarlo. Simplemente lo selecciono, le digo acá a la opción de desplazar de la siguiente manera y luego lo desplazo, pero ahora en este otro sentido hacia mi plano de referencia. Y voy a cargarlo al proyecto y voy a verificar los parámetros. Entonces cuando yo selecciono esta familia y le digo que acá la distancia en X no sea 8, sino sea 12, pues vemos cómo esta se mueve. Y la distancia en Y, si yo quiero que sea también 12, pues vemos cómo esta se está moviendo. Ahora muchachos, algo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que esto vaya hacia abajo? Se puede hacer, por ejemplo, si yo le coloco acá una distancia negativa, que no sea 1,48 sino -1. No se puede hacer. Por lo general, ¿qué se hace? Hay muchas formas de hacer las familias, ¿no, muchachos? Pero por lo general, ¿qué se puede hacer en este caso? Lo que yo puedo hacer es copiar esta extrusión en cada uno de los 4 cuadrantes. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Lo selecciono, lo copio acá y este lo selecciono
y lo copio 2 veces en los otros 2 cuadrantes, dependiendo de esto. ¿Listo? Voy a darle control Z. Lo ideal es que queden totalmente en el mismo sentido como están a los planos de referencia para hacerlo un poco más fácil. ¿Listo? Y acá ahora va a crear otros planos de referencia. Voy a alargar los que puedo, que son estos dos, de la siguiente manera. Y voy a alargar también este. ¿Listo? Para que este esté atado ya a este y este a este. Y tengo que crear un plano de referencia acá. Entonces voy a lo mismo de nuevo, crear reference plane de la siguiente manera. Y esto voy a subirlo. Luego esto ya sé que tengo que desplazarlo de la siguiente manera, hasta que toque este. Y tengo también que mover este eje. Entonces voy a seleccionarlo. Podemos copiarlo, por ejemplo, de este punto a este punto. Y acá ya tengo todos los ejes que necesito, todos los planos de referencia, perdón. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Colocarle las cotas a los que no tienen. Entonces ya sé, voy a la ficha de anotar, cota alineada, me faltaría anotar este y también anotar estos dos. Les voy a colocar los mismos parámetros que ya creé, sin embargo, que yo puedo colocarles parámetros diferentes, ¿no? Entonces vemos cómo este se mueve y me faltaría también este parámetro que sería la distancia en X. Listo. Y ahora lo cargo al proyecto y lo voy a sobreescribir. Y voy a ver que cada uno de ellos pues tiene un círculo en cada cuadrante. Entonces yo le coloco acá que estas sean solamente 5 y 5 metros. Vemos cómo ellos se van a unir. Pero ahora supongamos que yo solamente quiero uno en un cuadrante. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues acá es donde entran los parámetros de visibilidad, muchachos. Pero ahora aplicándolo a los círculos. En este caso voy a ir a un 3D. Esto igual lo pueden hacer desde planta. Y cada una de estas extrusiones tiene lo que es la visibilidad que vemos en este sector en gráficos. Yo puedo darle, como ya vimos en el video anterior, un parámetro asociado. Y acá hay uno que ya existe que es visibilidad. Pero va a cambiarle o a crearle un nuevo parámetro, perdón. Le voy a colocar visibilidad 1. Le voy a colocar un parámetro de visibilidad diferente a cada uno de las extrusiones en forma de círculo que creé. Y voy a colocarlo de ejemplar. Y le doy en OK. Y acá ya se asoció este parámetro a esta forma. Y voy a hacer lo mismo con las otras. Pero lo que voy a hacer es que a cada una de ellas le voy a colocar, ahora que este por ejemplo sea la visibilidad 2. OK, que sea ejemplar. Igual muchachos, si ustedes quieren trabajarlos de tipo pueden hacerlo. No solamente me parece que de ejemplar es un poco más fácil a la hora de modificar. Para poder mostrarles lo que está pasando y más rápido. Pero si quieren probar a hacerlo de tipo ejemplar, pueden hacerlo como ese. Y por último le voy a colocar a este que sea un nuevo parámetro y la visibilidad 4. Y le coloco acá que sea de ejemplar también. Le doy en OK y voy a cargarlo al proyecto. Y a sobreescribirlo. Y ahora cuando yo seleccione cada una de estas, voy a eliminar estas otras dos que tenía antes para que se me haga un poco más fácil. Listo, vamos a trabajar nomás con esta. Y ahora, esta le puedo decir que me active o me desactive las visibilidades. ¿Qué pasa si yo desactivo todas? Pues no se ve ninguna. Si yo activo solamente la visibilidad 3, pues solamente veo esta. Si activo 2, pues solamente veo estas dos, dependiendo del parámetro que le haya colocado a cada una. Entonces, así muchachos, es que se trabajan demasiado en muchísimas familias los parámetros de visibilidad, dependiendo del tipo que quiera aplicar. ¿Listo? Entonces, esta es una de las formas que bastante se maneja. Ahora vamos a hacer una última prueba en el proyecto, que va a ser verificar si a la familia le cambia el radio a todas o no. Vamos a probar con los 10 metros. Y sí, yo cuando copio una extrusión que ya tiene un parámetro dentro de ella, pues también se va a copiar el parámetro, el parámetro como estamos viendo. Entonces todas aumentan, porque si recordamos, nosotros nunca fuimos a editar cada una de las que copiamos. Listo, las que copiamos, pues ya llevan los parámetros que están dentro de ellas, muchachos. Ahora muchachos vamos a parametrizar lo que es una extrusión con cara de un triángulo, para ver otras opciones muy interesantes como por ejemplo van a ser parametrizar ángulos. Voy a ir entonces de nuevo a la ficha de crear extrusión y vamos a dibujar un triángulo, por ejemplo en este sector. Entonces, como dibujo un triángulo muchachos, creo mi primera línea, le doy 2 veces escape, la vuelvo a seleccionar, luego acá en la parte superior selecciono la herramienta de reflejar dibujando eje y luego le dibujo otra línea para terminar en ese sentido y acá está mi triángulo y lo voy a dar 2 veces escape. Y ahora vamos a crear lo que siempre hacemos muchachos, que son los planos de referencia. Entonces voy a crear un plano de referencia en ese sentido, otro plano de referencia en este sentido, otro plano en este sentido y por último otro plano en este sentido y le doy 2 veces escape.
Y lo que voy a hacer, muchachos, pues es atar mi triángulo a cada uno de estos planos de referencia. Entonces, primero este lo podemos hacer con la herramienta de alinear de la siguiente manera. Y le voy a dar 2 veces escape. Luego cada uno de los laterales, de las diagonales, perdón, lo puedo seleccionar y llevarlos hasta mi plano de referencia. Si él no les da esta opción, tienen que darle varias veces tabulador hasta que se les ponga en color azul el plano de referencia que tienen que seleccionar. Esto que es el que va en sentido de abajo hacia arriba. Si él no le da la opción de amarrar, tienen que darle otra vez tabulador varias veces, soltarla y él en algún momento les va a dar esta opción. Siempre tienen que buscarla. ¿Listo? Y lo mismo del otro sentido. Hago lo mismo. En este caso no me la dio, entonces vuelvo a intentarlo. Ahora dándole varias veces tabulador. Y ahora sí, le doy acá que me lo haga. Y acá selecciono cada plano de referencia que cree. Si lo bajo, veo que se mueve mi triángulo. Si ese lo muevo hacia la derecha, veo que se mueve mi triángulo. Y si ese lo muevo hacia la izquierda, perfectamente se mueve mi triángulo. Esta línea que vemos acá, sí tenemos que hacerla más corta de la siguiente manera para que llegue a tocarme el ancho. Igual seguimos probando y mi triángulo se mueve perfectamente. Y falta la parte superior. Acá depende, ¿no, muchachos? Ya igual vamos a ver ahorita algo sobre los ángulos, pero si yo quiero, por ejemplo, que mi triángulo tengan estos dos ángulos completamente iguales, que la diferencia sea solamente el ángulo superior. ¿Listo? Pues tengo que crear un plano de referencia con una cota igual, como hacíamos acá con el rectángulo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a crear otro plano de referencia en ese sentido. Lo voy a dar 2 veces escape. Voy a ir de nuevo a la ficha de anotar y una cota alineada entre los 3 planos de referencia. Y le digo que sea igual. Le doy 2 veces escape y ahora cada una de estas diagonales pues las tengo que llevar a esta unión. Y darle acá que me cree el candado entre esos planos de referencia. Recordemos, muchachos, si no me da la opción, le doy varias veces tabulador hasta que él me la permita. ¿Listo? Vamos a ver si acá me lo permite sin problemas. Vamos a atarlo de esta manera y vamos a probar. Le selecciono este plano de referencia. Si yo lo muevo hacia la izquierda, listo, parece ser que está aumentando correctamente. Yo lo muevo hacia la derecha, está aumentando de los dos lados igual con la cota. Hacia arriba, perfecto. Y hacia abajo, perfecto, muchachos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues crear los parámetros. Voy de nuevo a la ficha de crear. Voy a seleccionar, perdón, a la ficha de anotar, una cota alineada de este punto a este punto. Y otra cota alineada de mi plano de referencia a este otro plano de referencia. Le doy 2 veces escape y a cada cota alineada que cree la selecciono. Y pues le creo ahora un parámetro. Que en este caso ahora, por ejemplo, ancho triángulo. Y ahora el otro va a ser altura triángulo. Le doy en finalizar la extrusión. Vamos a cargarla de nuevo al proyecto a ver qué sucede. Cómo se ve mi triángulo de la siguiente manera. Lo selecciono y le voy a decir acá, por ejemplo, que la altura del triángulo sea 5 metros. Y lo mismo con el ancho. Y perfecto, el triángulo quedó parametrizado. Y ahora vamos a parametrizarle, pero los ángulos. Entonces voy a seleccionar mi extrusión en forma de triángulo. Le digo editarla y vamos a comenzar a crear lo que son los ángulos. Para eso, muchachos, voy a hacer algo que es este plano de referencia que acá está un poco abajo. Voy a hacerlo un poco más largo de la siguiente manera, ¿listo? Para que se pueda notar bastante y no se confunda con la otra línea rosada. Ahora voy a ir a la ficha de anotar, voy a la ficha de anotar, una cota angular no alineada y vamos a comenzar por el de la parte superior. ¿Listo? Lo creo de esta manera y le doy 2 veces escape. Acá lo selecciono y acá voy a decirle que me cree un parámetro, que en este caso va a ser el ángulo A, por ejemplo. Y le digo que sea de ejemplar. Al yo hacer esto, y yo le digo que esto sea de 60 grados, pues vemos lo que está pasando. Entonces, muchachos, como pueden notar, al yo hacer mi ángulo más grande, pues claro está que las otras líneas se van a hacer más grandes dependiendo para poder formar ese ángulo, ¿no? Yo necesito que se alarguen con el ancho que ya está predefinido. Entonces hay una de las dos que se va a hacer más grande dependiendo del ángulo que yo le coloque. Lo mejor que podemos hacer si lo va a trabajar por ángulos puede ser, por ejemplo, este plano de referencia de equal, eliminar. Listo, ya no es necesario y lo mismo esta cota de este sector. Ya casi como probando mis parámetros. Por ejemplo, si yo lo muevo a lo alto, él se está moviendo hacia arriba. Listo, desde ese plano de referencia. Pero ya si muevo este, pues veo que ya no está pasando nada. ¿Qué pasa si yo trato de alinearlo? Por ejemplo, yo llego acá a alinear este plano a este plano.
Listo, como vemos, pues los dos del ancho no se están moviendo con él. Si yo lo selecciono y muevo mi ancho, sí se mueve de la siguiente manera. Pero ya como tal la altura realmente, muchachos, no está ni nada. Entonces ya se perdió pues un parámetro. Hay que probar, ¿listo? Dependiendo de qué parámetros y qué parámetros puedo seguir colocando. Pero si ya coloco el ángulo superior y yo sé que ya tengo lo que es un ancho, pues con eso me va a dar la altura que yo necesite, sin necesidad de crear este parámetro. Entonces ya es jugar un poco con lo que queramos hacer. Yo, por ejemplo, puedo suprimir esto. Si quiero que quede más exacto, lo que puedo hacer es crear otro ángulo, ¿cierto? Entonces yo puedo ir a la ficha de anotar, crear acá otra cota angular entre estos puntos, le doy dos veces escape, lo selecciono, le creo otro parámetro de distancia y le voy a decir que sea el ángulo B. Y ahora al yo modificar este ángulo, le digo que sea 70, pues vemos cómo se modifican todo mi triángulo, perdón. Ya teniendo dos ángulos, pues sabemos que el otro es lo restante para alcanzar 180 grados, ¿no? Entonces ya no necesitamos más parámetros si lo vamos a hacer ahora por ángulos. Eso ya me va a dar la altura. Yo modifico mi ancho y él igual me sigue cambiando lo que son los ángulos. ¿Listo? Yo igual puedo ya suprimir lo que son estos dos planos de referencia y en este caso ahora lo voy a trabajar por ángulos. Si parametrizo el otro ángulo, probablemente puede ser que me dañe este parámetro y realmente no es necesario, porque como les digo, pues ya sabemos que la suma de los dos, listo, 180 menos la suma de los dos, pues me va a dar lo que es este ángulo. Voy a darle acá en finalizar, voy a cargarlo al proyecto y a sobreescribirlo. Y acá vamos a probar. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a decirle a mi ángulo B que sea 90 grados? Pues me va a crear un triángulo rectángulo. ¿Listo? Esa es la forma de parametrizarlo como tal. Y luego ya acá le puedo cambiar el ancho. Entonces el ancho, por ejemplo, que va a ser 20 metros. Pues vemos cómo se hace más grande de la siguiente manera. Y pues con esto, muchachos, con este ejemplo, por ejemplo el triángulo, les quiero mostrar que hay muchas maneras de parametrizar las cosas. Ya depende como a mí ya me parezca. Habrá la persona que quiere crear su ángulo, su triángulo por ángulos, perfecto. La persona que lo quiere crear por dimensiones, perfecto también. Ya es la forma de trabajar de cada quien, muchachos. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los círculos. Acá, por ejemplo, hicimos la opción de visibilidad de esta manera. Puede ser que otra persona la trabaje de una manera diferente. Pero hay muchas maneras de parametrizar las cosas, muchachos. Siempre hay que tratar de ayudarse con los planos de referencia. Cualquier dimensión que yo haga se parametriza. ¿Listo? Cualquier dimensión se puede parametrizar. Cualquier cota que se puesta, se le puede crear un parámetro y que yo mismo le escoja cuál dimensión quiero que sea. Entonces, ¿habrá muchas más formas? Sí, pero ya pues explicar cada una por aparte nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, pues estas son como las principales: el rectángulo, el círculo, el triángulo. Ya igual cuando hagamos diferentes ejemplos de familia seguiremos viendo otros tipos. Ya en el próximo video, muchachos, vamos a ver algo que son las fórmulas. Esto es muy útil, muy importante. Las fórmulas nos van a servir demasiado para parametrizar perfectamente y obtener cualquier parámetro. Entonces, ya nos veremos en el próximo video, muchachos.